Veamos a continuación las propiedades del potencial de capa simple. Para ver las propiedades del potencial de capa simple, nosotros lo primero que vamos a hacer, simplemente para recordar, jóvenes, voy a escribir el potencial de capa simple aquí. El potencial de capa simple es un B de X, que es igual a la integral por toda la superficie de la región. Tenemos un mu de Y. Aquí tenemos X menos Y de, aquí es D de S de Y, es decir, por la superficie. Jóvenes, se suele esto colocar también, sin perder generalidad, sobre todo en física encontramos esta forma, donde en lugar de tener aquí esto que es la distancia, tenemos el R. Es exactamente lo mismo. Esta es nuestra expresión 1 para ver este tema en este momento. Entonces, nosotros vamos a ver cuáles son las propiedades que tiene el potencial de capa simple. En esencia son muy parecidas a las que tiene el potencial volumétrico, pero hay características que lo hacen significativo. Propiedades. Entonces, propiedad 1. Para la densidad mu de X continua y finita, el potencial de capa simple B de X es continuo y finito. Para todo valor de X que pertenece a R al cubo, incluidos todos los puntos asignados con un valor de X que pertenece a la frontera. Es decir, si esta función es continua infinita, significa que existe el potencial y es continuo infinito en todas partes, incluido la misma frontera. Jóvenes, eso es importante porque lo siguiente, tengo la región omega y tengo el de omega, que es la frontera. Entonces, en este caso estamos considerando que las cargas están aquí, en la misma frontera. Entonces, normalmente, por ejemplo, en el caso del potencial volumétrico, en el mismo punto se tiene una singularidad porque el R es igual a 0. Sin embargo, eso no pasa con el potencial de capa simple. Eso es lo que nos dice esta primera propiedad. Propiedad 2. Para todos los valores de X que pertenecen a R al cubo menos la frontera, el potencial de capa simple es una función armónica regular. Es una función armónica regular. Jóvenes, eso significa que nabla al cuadrado de b de x es idénticamente igual a 0 si es que el x
no pertenece a la frontera. ¿Está bien? No pertenece a la frontera. Bien, esas son las dos propiedades. Esas son las dos propiedades que tiene el potencial de capa simple. Aquí yo les voy a pedir a ustedes que investiguen algo. Esto que acabo de mencionar es válido. Lo voy a poner color rojo. Esto es válido si nuestra superficie, es decir, podemos afirmarlo de forma rotunda y contundente, si la superficie es una superficie de Lyapunov. Es una superficie de Lyapunov. La superficie de Lyapunov es una definición dada para una superficie que cumple ciertas propiedades. Uno, digamos, asumamos de que esta es una superficie de Lyapunov, entonces nos dice que en cada punto de esta superficie de Lyapunov existe una sola normal. En cada punto tiene una sola normal. No es posible de que en este mismo punto haya diferentes normales. Que exista una sola normal significa que existe un solo plano tangente en cada punto de la región. Además, también nos dice lo siguiente. ¿Está bien? Además nos dice lo siguiente, que va a existir un número de, ¿está bien?, de tal manera de que todas las rectas que pasan por la normal en cualquier punto de la superficie se cruzan no más de una vez en la vecindad. Significa que yo puedo generar en esta superficie de Lyapunov, en un punto, una vecindad, y existe este valor de, ¿está bien?, de tal manera que todos los puntos, todas las líneas que pasan por esta se van a cruzar en no más de un punto en esta vecindad. ¿Está bien? Donde el centro es el punto P y voy a tener una esfera de radio D. Es decir, aquí yo genero una esfera de radio D y todos van a cruzar esta superficie esférica en no más de un punto. Todas las líneas rectas que pasan por esta vecindad del punto. Y si nosotros tenemos estos dos puntos, esa es la otra propiedad, si tenemos dos puntos, nosotros vamos a tener que cada punto va a tener su normal. Entonces se va a formar un ángulo entre las normales. ¿Está bien? Lo que nos dice es que ese ángulo entre las normales es menor o igual a una constante A por R a la delta. ¿Está bien? Donde R es la distancia entre los puntos y este delta es un número que está entre 0 y 1. ¿Qué nos garantiza el hecho de que, quiero que ustedes lo investiguen, lo estoy explicando de forma bastante breve, ¿está claro? Esto nos garantiza ciertas propiedades de esta superficie o ciertas condiciones de diferenciabilidad, llamémoslo de esa forma, asociadas a estas superficies. Entonces, dentro de las propiedades que tiene esta superficie de Lyapunov, nosotros tenemos las siguientes. 1. Si D de omega es una superficie de Lyapunov, así lo voy a poner así, una superficie Lyapunov, entonces significa que pertenece a C1.
¿Qué significa que pertenezca a C1? Que las funciones definidas sobre esa superficie son funciones derivables. ¿Está bien? Son funciones continuas. 2. Si nosotros tenemos que d de omega pertenece a c al cuadrado, entonces nosotros tenemos que d de omega es superficie del Lyapunov. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Está claro? Jóvenes, vuelvo a repetir. Para efectos prácticos, lo que usamos normalmente en la física, las superficies con las que trabajamos son superficies de Lyapunov. Pero desde el punto de vista matemático es importante verificar que efectivamente lo son para que las propiedades estas que acabamos de ver se cumplan. ¿Está claro? Es decir, la continuidad, de que sea continua y finita, de que esta función, el potencial de capa simple, precisa que la superficie sea una superficie de Lyapunov. ¿Tienen alguna pregunta? Donde dice es válido se refiere a las propiedades 1 y 2, ¿no? Sobre todo la 1. Sobre todo la 1. Okay. Porque nos garantiza la convergencia de la suma integral. Es por eso que es importante. Vuelvo a repetir, podemos nosotros trabajarlo sin eso, pero por favor investiguen sobre la superficie de Lyapunov, sus propiedades y vean, traten de ver las demostraciones de estas propiedades. En los libros que les he mencionado, el Tíjonos y el Agoskov, ahí se mencionan estas superficies y se explican sus propiedades. Muy bien, esto, jóvenes, es el potencial de capa simple, sus propiedades.